Vamos a ver un poco algunos consejos de cómo se encara una mezcla a nivel profesional. Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mezcla no es para arreglar problemas, no es para arreglar instrumentos que tal vez estén mal grabados. Tal vez sea un poco insistente en este concepto de la prolijidad en una mezcla, pero es fundamental para llegar a un buen resultado profesional. En ningún caso la mezcla es para solucionar algún tipo de problema de la grabación o de la toma. Cuando comenzamos a hacer una mezcla, todos los tracks tienen que estar bien. Existe en el mundo del rock, sobre todo, o de los grupos que graban, una especie de frase que es nefasta para tener buenos resultados, que es cuando están grabando y algo no salió muy bien o muy prolijo, decir, bueno, lo arreglamos en la mezcla. Esta es una de las frases peores que se pueden hacer y una de las prácticas peores que se pueden tener, porque la mezcla no es en absoluto para arreglar errores de grabación. La mezcla es para amalgamar las diferentes pistas, para asignar a cada track el volumen, la ecualización, el proceso que tiene que tener, pero en absoluto tiene que ser para reparar. Cuando pensamos reparar cosas en la mezcla, es seguro o es muy probable que el resultado final sea desprolijo y esté mal y tenga problemas de compensación de diferentes cuerpos de graves y de infinidad de problemas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llegar a una mezcla con todo bien grabado, bien prolijo, tratando de tener niveles óptimos en lo que es los volúmenes de cada track. Los niveles óptimos son, por supuesto, el máximo de volumen posible, sin llegar a que clipee o que sature en ningún caso. Y si en algún momento hay una toma que hicimos que está muy bien y tiene algún tipo de clipeo, se puede llegar a dejar, pero siempre hay que tratar de que tenga el mayor volumen posible sin que clipee. Sería muy extenso en este curso hablar de todo lo que es la teoría de lo que es 16 bits y el sample rate 44.1, que es el formato estándar. En la parte de masterización se ve un poco más en profundidad este tema, pero si nuestra placa de sonido nos permite trabajar en una grabación en más de 16 bits, 24 bits, 32 bits, punto flotante, sería lo aconsejable, y más de 44.1, 48 o 48 kHz o más también es recomendable. Tampoco hay que excederse o es necesario excederse mucho más. Hay placas que realmente trabajan con un sample rate mucho más alto y en definitiva, haciendo bien los cálculos, muchas veces no tiene mucho sentido. Pero trabajar con una profundidad eh, de bits importante es bueno. Igualmente esto es una parte que es más para la sección de los cursos de grabación, pero tal vez hago un poquito de hincapié en esto también para refrescar algunas cosas. Decíamos que cuando se llega a la mezcla tiene que estar todo bien. No hay que tener la idea de reparar nada en la mezcla. Si hay algo mal, si hay algo que está mal grabado, que está desprolijo o algo así, hay que grabarlo de vuelta. Hay que hacer otra toma y hay que hacer la cantidad de tomas necesarias hasta que esté prolijo. Esa es una de las cosas que se hace a nivel profesional y por eso también, entre muchas otras cosas, suenan mejor los discos a nivel profesional.
se hacen las tomas que hagan falta hasta que suene bien y quede bien. La mezcla es una suma de pequeñas cosas que están bien hechas. No existe ningún plugin o proceso mágico o especial que pasamos a una grabación que está más o menos y después termina siendo profesional. En absoluto. Esto es algo muy importante de entender, que la mezcla es una suma de pequeñas cosas que están bien y se logra un resultado profesional y un buen resultado que suene realmente bien el tema o el disco cuando es una suma de un montón de pequeñas cosas que están bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando encaramos una mezcla es tener todos los faders en cero. Y además, todos los paneos para un lado. El paneo para un lado va a hacer que nosotros nos concentremos en tratar de hacer toda la mezcla primero en un solo bafle, en un solo monitor. Con esto vamos a lograr tener mejores nociones de planos y sobre todo si tenemos problemas de lo que se llaman cruces de fases van a aparecer enseguida. Por supuesto que los problemas de cruces de fases están en la etapa de grabación y si tenemos algún problema de cruce de fases tenemos que remitirnos a hacer la toma de vuelta o demás. Esto muchas veces sucede con el snare, que está tomado con dos micrófonos, entonces siempre hay que dar vuelta a una fase del micrófono para no tener problemas de cruce de fases. Pero lo que vamos a hacer es comenzar con todos los faders en cero y todo paneado hacia un lado. Entonces nos vamos a poner de frente a ese parlante, a ese monitor, y vamos a comenzar a hacer nuestra mezcla sobre ese monitor. Existen muchas teorías sobre qué instrumento empezamos a trabajar. La verdad que cada ingeniero tiene sus reglas en esto, sus costumbres. Muchos comienzan por lo que es la base, por los graves, por el bombo de la batería, junto con el bajo, tratando de amalgamar el bajo con el bombo. Se pueden armar, que estos son técnicas de mezcla un poco más complejas, pero canales de compresión paralela y demás, sacando las cosas por otros buses, como para amalgamar más los graves. O también se puede comenzar por el otro extremo, que sería la voz. En realidad no hay una regla muy fija en esto y se puede comenzar por cualquiera de los dos lugares. Si uno no tiene mucha experiencia, yo lo que recomendaría es comenzar por todo lo que sean los bajos, al igual que en una grabación que se comienza grabando las bases. Estaría bien comenzar por todo lo que sean los bajos. Y vamos a ir subiendo los volúmenes a medida que vamos escuchando y poniendo las cosas en diferentes planos. Todavía no vamos a agregar ningún tipo de efecto. Esto lo estoy mostrando en forma totalmente arbitraria. No quiere decir que hay que seguir este orden, y además acá son diferentes instrumentos, solamente lo estoy poniendo como para mostrar. Vamos a ir armando la mezcla y vamos a ir subiendo, y una mezcla que ya subiendo nada más que los faders a donde tienen que estar, ya tiene que estar sonando bien. Si la mezcla no suena bien subiendo solamente los faders sin utilizar ningún ecualizador y teniendo los paneos solamente para un lado sobre un solo parlante, es porque tenemos problemas en lo que es la grabación o las tomas. La mezcla ya tiene que sonar bien de esta forma. Por supuesto que después vamos a tratar de mejorar lo que es la mezcla. Por supuesto que todos los procesos que hemos visto son para sumar y mejorar. Pero una mezcla tiene que ya sonar bien solamente subiendo los faders.
Luego de que tenemos una mezcla armada y que ya está sonando bien a un volumen razonable, no hay que hacer mezclas a demasiado volumen, hay que tratar de cada instrumento dentro de lo posible y dentro del monitoreo que tengamos, tratar de reproducirlo a un volumen cercano a lo que sería lo más natural posible de ese instrumento. Eso sería lo ideal cuando uno tiene los monitores ideales. Pero es un error tratar de hacer una mezcla a mucho volumen. En realidad sería todo lo contrario. Y una vez que tengamos ya sonando nuestra mezcla bien solamente con los faders, subiendo los faders, y ya esté armónica en cuanto a los diferentes volúmenes, recién ahí vamos a empezar a utilizar los ecualizadores. Podemos elegir el ecualizador que querramos o que tengamos. Todos los programas hoy en día traen sus procesos y sus efectos, y si queremos o podemos tenemos la opción también de utilizar plugins para mejorar tal vez la calidad. Es, es un poco relativo también de que los plugins realmente mejoren mucho las calidades, pero bueno, hoy en día se puede hacer y habitualmente se hace. No es necesario tener millones de plugins cargados en la máquina, ni tener los últimos plugins que salieron, ni nada por el estilo. Simplemente hay que tratar de saber usarlos y nada más. Vamos a elegir los instrumentos donde vamos a empezar a cortar frecuencias, o sea, volvamos a los capítulos anteriores donde sabemos que las ecualizaciones se empiezan sacando frecuencias y no sumando frecuencias. Entonces vamos a elegir los instrumentos donde vamos a empezar a sacar frecuencias. Recién luego de eso vamos a tener una mezcla aún que suena un poco mejor y vamos a optar por el camino de empezar a abrir los paneos por cómo pensamos que vamos a armar esa mezcla. Por supuesto que abriendo los paneos ya empiezan a suceder otras cosas. Se puede y se debe reajustar muchas veces algunas cuestiones, pero lo importante es que nosotros tengamos en un solo monitor sonando ya todo lo que es ecualización bien y todos los planos bien. El trabajar con un solo monitor primero nos va a ayudar mucho a ir sabiendo cuáles son los planos, eso quiere decir los volúmenes de cada cosa. Por supuesto que esos planos se van a ir modificando a medida que le vayamos agregando efectos y procesos como reverb, delay y otras cosas que vimos, y por supuesto con los compresores. Se puede también comenzar a utilizar los compresores directamente teniendo todo paneado. Esto es cuestión de gusto y esto es cuestión de cada ingeniero. Como recomendación diría que ya empezar a abrir paneos nos va a dar un poco más de claridad cuando no tenemos tanta experiencia de cómo va a ir siendo nuestra mezcla final, digamos. He visto ingenieros, o es habitual que ingenieros armen prácticamente toda una mezcla sobre un solo monitor. Esto da una cierta seguridad de que no hay problemas de fases y demás, y de que los planos están bien. Lo que pasa es que hay que tener realmente mucha experiencia y saber muy bien lo que se está haciendo. Entonces, tal vez ahí ya podemos optar o empezar a colocar los compresores o empezar a ver los paneos y empezar a trabajar ya con las reverb y demás. Algo que es importante saber es lo que es la cadena
de procesos, ya hemos visto que los procesos como ecualización, compresión, si tenemos que tener alguna limitación después del compresor y demás, o los efectos como por ejemplo correctores de voz, de voces de afinación, van en lo que son las inserciones. Esto es porque es necesario que el sonido se modifique en un 100%, y todo lo que sean procesos de tiempo se utilizan en envíos, las reverb y los delay, precisamente porque le vamos a agregar al original un porcentaje del efecto. Entonces vamos a ir colocando la cadena de procesos. Hay una regla general que generalmente se utiliza, y es comenzar con una ecualización, luego ir a la compresión. Por regla general se entra al compresor ya lo que se llama limpio, o sea, ya ecualizado, sobre todo recortado los graves. Cuando tenemos que un instrumento recortarle los graves, tratemos de entrar ya al compresor limpio, o sea, con los graves recortados, porque el compresor puede llegar a tener algunos problemas en lo que son las ondas largas de los graves, como las puede llegar a truncar y demás. Entonces seamos también muy prolijos en ese sentido. Podemos empezar la cadena desde arriba o podemos empezar la cadena un poco más abajo, por si después necesitamos retocar algún tipo de elemento o sumarle. Muchas veces estamos trabajando con, por ejemplo, guitarras, y también un tip interesante es agregarle, no en la inserción, sino hacer un canal también de envío, por ejemplo, de un flanger. Entonces va a estar la guitarra original más un porcentaje de flanger, tal vez ese flanger paneado al otro extremo, lo que va a dar una sensación de una guitarra con más vida y demás. Muchos efectos que muchas veces se utilizan como inserciones, como puede ser el flanger, el phaser, algún wah-wah, o efectos más complejos de autopanning y demás, pueden ir también en un porcentaje en la parte de envíos para darle y panearlos al otro extremo, para darle más vida a la mezcla y que no esté tan plana en cuanto a vida. En las ecualizaciones tratemos de mantener lo que es el sonido original y más importante del instrumento. Esto también es algo que va a ir sumando en una mezcla, sobre todo cuando son mezclas con instrumentos más acústicos. Algo importante cuando ecualizamos instrumentos acústicos es no usar Qs que sean muy estrechos. O sea, un Q estrecho va a hacer que ese instrumento acústico pierda precisamente esa sensación de instrumento acústico. Dejemos los Q más estrechos para mezclas de estilos donde los instrumentos no son tan acústicos o no necesitamos que sean tan acústicos. Por ejemplo, este tipo de ecualización en un instrumento va a ser más para pop o para techno que para algo más acústico. Si estamos utilizando este tipo de Q angosto o estrecho, va a sacarle la sensación de acústico o de instrumento original a la mezcla. Entonces tratemos siempre, cuando estamos ecualizando algo acústico, de usar Q grandes, amplios. Los instrumentos acústicos, por supuesto que tienen que estar bien microfoneados, y van a ir perdiendo fidelidad o van a ir perdiendo lo que es la sensación acústica a medida que los ecualicemos, por mejor que sea el ecualizador. Uno de los trucos para que no se pierda tanta o la sensación de que es un instrumento acústico es realmente usar los Q más grandes que podamos,
y de esa forma vamos a ir manteniendo la sensación de instrumento acústico. Entonces lo que vamos a hacer cuando nos planteamos qué tipo de ecualización utilizar, por supuesto va a ser sustractiva, vamos a tratar de ir sacando las frecuencias que le sobran a ese instrumento para dejarle lugar a otras, pero si el estilo va a ser más acústico, tratemos de utilizar un Q más grande. De esa forma también vamos a ir sumando pequeños detalles, como decía antes, que es en una mezcla, que son pequeños detalles que se van sumando, como pequeños ladrillos que se van sumando para terminar de hacer una casa bien y que sea sólida. Entonces, si sumamos muchos Q que van a ser estrechos, por ejemplo, en una grabación que tratamos de que sea más acústica, con instrumentos más bien reales, eso va a ir haciendo que cada vez el sonido sea menos real y estemos errando en el concepto de lo que tiene que ser la mezcla final. Algo muy importante cuando comenzamos una mezcla es tener un disco o un tema muy parecido al que vamos a mezclar. Esto realmente es fundamental y esto lo hacen todos los ingenieros por más experiencia que se tenga. Existe algo que es el cansancio auditivo, que por más entrenados que estemos, por más que hayamos hecho millones de mezclas, es algo que existe. El oído enseguida se fatiga y enseguida pierde la noción realmente de lo que es una ecualización, sobre todo en la parte de los agudos de los brillos. Cuando estamos ecualizando, enseguida o al rato vamos a sentir que necesitamos, por ejemplo, más brillo. Y al rato más brillo. Y al rato más brillo. Y lo que va a suceder es que cuando dejemos la mezcla y la escuchemos al día siguiente, escuchemos todo con muchísimo brillo y con muchísimos agudos. Eso es un problema que tiene el oído humano, que es que se fatiga rápidamente, es algo que se llama vicio del oído, y que es como que quiere más, una especie de drogadicto de sobre todo de los brillos y de los agudos, y como que al poco rato necesita más y necesita más y necesita más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos una mezcla es tener un disco que consideremos que esté bien grabado. Tratemos que sea un disco original y no en MP3, porque el MP3 recorta las frecuencias más altas. Entonces, tratemos de tener siempre un disco del estilo del tema que vamos a mezclar. Por ejemplo, si vamos a mezclar una balada, tratar de tener una balada que nos guste y que consideremos que realmente está bien grabada y suena bien. Y lo que vamos a ir haciendo, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, es ir comparando para ver si nos estamos pasando o no. Vamos a ir subiendo y ecualizando cada instrumento, comparándolo un poco con el instrumento de ese disco. Y vamos a tener que apelar a esa grabación guía, muchas veces en una mezcla. Por supuesto que cuando estamos más acostumbrados y tenemos muchas mezclas hechas encima, no tenemos que recurrir tanto y ya utilizamos otros trucos y demás, y utilizamos cosas como medidores de espectro y demás, que lo vamos a ver también en lo que es la masterización, pero siempre se recurre a una grabación que suene bien, que consideremos que suene bien, y tratemos de ir copiando ese sonido que vamos teniendo, sobre todo en lo que es los volúmenes. Si nosotros sentimos que ese bombo, por ejemplo, está a determinado volumen, vamos a ir tratando de equiparar. Y sobre todo, antes de empezar a utilizar procesos como delay o reverb, tratar de ir armando una mezcla que ya suene bien, tratando de equipararlo con esa grabación que tenemos.
es muy fácil que el oído pierda el rumbo y se acostumbre enseguida al exceso de agudos. Entonces, tratemos de muchas veces en la mezcla apelar a esa grabación que nos va a volver a la referencia de lo que está bien. Y nos vamos a sorprender porque vamos a estar mezclando, por ahí van a pasar 20 minutos de la mezcla, vamos a volver a esa grabación y nos vamos a dar cuenta que nos estuvimos alejando, sobre todo en las ecualizaciones, del rumbo que queríamos. Entonces, siempre volver a esa grabación que consideramos que está bien es muy útil y realmente redunda en muy buenos resultados. Es un consejo que realmente lo pongo como muy importante, comenzar una grabación ya con, comenzar una mezcla ya con una grabación de referencia que suene bien y cada 2 por 3, cada 20 minutos o cuando tenemos una pequeña confusión que no sabemos si nos estamos pasando o no, o si hay que subir más el volumen del hi-hat porque está bajo en cuanto a planos y demás, utilicemos la referencia de la grabación que consideremos que esté bien. Veamos un poco lo que es el concepto del monitoreo y los baffles o speakers o monitores o bocinas, esto depende de cada país cómo se nombra, que tenemos que utilizar. Por supuesto que en una mezcla tenemos que tratar de utilizar monitores o baffles o parlantes lo más plano posible. Se llaman de respuesta plana a los monitores de mezcla porque responden en todas las frecuencias o tratan de responder en todas las frecuencias igual. Generalmente los monitores o los baffles hogareños o de equipos más de línea hogareña tienen curvas que responden a un gusto más del oído. Si hacemos una mezcla con este tipo de baffles, probablemente estemos subiendo o bajando de más alguna frecuencia, algún grupo de frecuencias, y lo que va a suceder es que después va a sonar muy diferente en cada lugar. Dentro de lo posible es lo más recomendable tratar de tener monitores de campo cercano, ya que este es un curso para lo que es home studio. Es aconsejable tener monitores de buena calidad, por supuesto. Existen monitores realmente muy caros que tal vez no tengan las prestaciones a lo que es el valor real de esos monitores. En realidad con monitores de campo cercano que tengan una respuesta plana se puede hacer una buena mezcla. Lo importante en estos monitores es que los conozcamos muy bien. Para conocerlos muy bien, lo que hay que hacer antes de comenzar a mezclar en esos monitores, tratar de escuchar mucha música en esos monitores. Un consejo importantísimo es escuchar mucha música, que además por supuesto consideremos que esté bien grabada, en los monitores que tengamos. De esa forma vamos a tener una referencia mucho mayor de cómo responden en diferentes frecuencias esos monitores. Se dice que no hay mejores monitores que los monitores conocidos. Esto quiere decir que a veces es mejor un monitor o unos parlantes o speakers o baffles de menor calidad, pero que realmente sean muy conocidos para la persona que va a hacer la mezcla. Por eso decía que a veces no es cuestión de tener los más caros, sino es mejor tener los más conocidos para uno. Y los más conocidos van a ser en esos que hayamos escuchado realmente mucha música. Si vamos a comprar algunos monitores de unos baffles para comenzar a trabajar, antes de hacer una mezcla lo que tenemos que hacer es escuchar unos cuantos discos conocidos, de esos discos que nos gustan, para tener realmente referencias y prestar mucha atención a diferentes frecuencias y diferentes planos, porque en cada baffle se reproduce de diferente forma. Entonces, como concepto, los mejores monitores van a ser los monitores más conocidos para uno.
Luego una de las preguntas muy habituales es si hay que hacer una mezcla con auriculares. En realidad los auriculares son muy buenos para tratar de descubrir problemas o errores, pero no son buenos para hacer una mezcla completa. No sería en absoluto aconsejable hacer una mezcla completa solamente con auriculares. Sí es bueno usar los auriculares para hacer varias pasadas de diferentes instrumentos para ver si en la grabación hubo algún tipo de problema o algún tipo de error, sobre todo algún tipo de ruido puede aparecer, algún tipo de problema del micrófono y demás, que yo dije anteriormente que cuando una toma está mal hecha, lo necesario, lo aconsejable es hacerla de vuelta y no tratar de corregir. Pero muchas veces puede suceder que tengamos que encarar una toma y tal vez el guitarrista ya no está o vino a hacer una sesión y se fue o tal vez ha sucedido que el guitarrista hizo un solo de guitarra y salió todo muy bien y quedaron dos notas al final que se pueden llegar a corregir, entonces no vale la pena hacer toda una nueva toma. Lo mismo puede suceder con un cantante que realmente cantó muy bien una parte y no vale la pena hacerlo por la interpretación que tiene, que está todo bien en la interpretación, hacer de vuelta esa toma. Entonces, pero sí tal vez esa toma tenga algún pequeño ruidito o algún pequeño defecto, entonces los auriculares son ideales para detectar defectos. Igualmente, una de las cosas importantes con el tema del monitoreo es tener la mayor cantidad de monitores posibles, dentro de, por supuesto, nuestras posibilidades. Entonces, un buen recurso es tener un par de auriculares que son mucho más económicos que otro par de monitores o de baffles. De esa forma vamos a tener dos referencias diferentes a nuestra mezcla. En los estudios grandes, costosos y demás, se tiene más cantidad de monitores, entonces se tienen más referencias de campo lejano, de campo cercano, de diferentes marcas y demás. Eso hace que uno puede tener muchísimas referencias. Pero, como ya dije antes, esto es un concepto más para lo que puede ser home theater, un concepto más para lo que puede ser un home studio o trabajar con una computadora y tratar de tener buenos resultados con una computadora. Y por supuesto que si tenemos la posibilidad de tener más monitores estaría bien, pero un recurso más bien económico sería tener unos monitores y unos auriculares para tener dos referencias. Incluso se puede tener un par de monitores más de bajo costo para tener aún una referencia más. Cuando estoy hablando de bajo costo estoy hablando incluso de los speakers que trae una PC, una computadora, que son de $2 o $3, y tener también la referencia de ver si en esos monitores o en esos pequeños baflecitos también está sonando más o menos bien la mezcla que estamos haciendo. Siempre la mayor cantidad de referencias posibles. Por supuesto que en esos baflecitos de $2 o $3 no va a sonar bien, pero no va a sonar bien nada ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ser coherentes y lógicos, de saber que en realidad ahí no va a sonar bien nada, pero podemos ir teniendo una referencia más con un, un par de monitores de muy bajo costo. Siempre hay que tener mucho cuidado, y esto lo repito, pero es una cosa fundamental con lo que es el vicio del oído. El oído se cansa muy rápido y pierde la confiabilidad y la certeza muy rápidamente. Por lo tanto, hay que encarar una mezcla y hacer una mezcla estando lo más frescos posible, no estar cansado. Hacer una mezcla estando cansados es realmente una locura. Hacer una mezcla después de una grabación es una locura. Hay que encarar una mezcla estando frescos
tranquilos, sabiendo que una mezcla, para que salga bien, va a tardar mucho tiempo. Una mezcla no se hace en poco tiempo. Por más que sean pocos instrumentos, realmente una mezcla no se hace en poco tiempo. Se tardan lo que se llama varias jornadas, que pueden ser jornadas incluso de 6-7 horas, y generalmente se hacen varias. Y se hacen varias precisamente por el tema del cansancio auditivo, del vicio del oído. Es mejor hacer 3 jornadas de 2 o 3 horas antes de una jornada larga, absolutamente. Hacer 2 horas, al día siguiente hacer 2 horas y al día siguiente hacer 2 horas. Porque hay que tener siempre muy en cuenta lo que es el cansancio auditivo. Otro consejo para cuando uno tiene tal vez pocos recursos en lo que es calidad en los monitores, en el monitoreo, es tratar de escuchar no solamente en el lugar ideal de escucha, que es en el triángulo que se produce entre los dos baffles y el lugar de escucha, sino que pararse, dar vueltas por la habitación e incluso ir a otra habitación a ver cómo se escucha, subir un poco el volumen e ir a otro lugar a ver cómo se escucha. El tratar de escuchar una mezcla desde muchos lugares va a darnos la pauta realmente si esa mezcla está bien balanceada en lo que es no paneos, porque el lugar de escucha no es el ideal, es realmente el triángulo que se forma entre los dos monitores y el lugar de escucha, pero sí nos va a decir si realmente los planos de la voz están muy arriba y tal vez se escuche muy separada la voz del resto de los otros instrumentos. Tener muchos lugares de escucha en el mismo ambiente e incluso desde otros ambientes es uno de los consejos para cuando no tenemos mucha experiencia, uno de los consejos fundamentales diría. Es una forma de tener muchas más referencias a ver si nos estamos equivocando o realmente las cosas están bien. No vamos a escuchar desde otra habitación si existe la sutileza de si se está bien ecualizado el hi-hat, pero sí podemos escuchar desde lejos si el hi-hat tiene demasiado volumen, por ejemplo, o si tiene demasiado volumen la voz. Entonces, buscar diferentes lugares de escucha es una recomendación realmente muy útil. Cuando estamos haciendo una mezcla con muchos instrumentos, tenemos que saber que va a haber instrumentos que solamente se van a escuchar cuando subimos mucho el volumen. No podemos pretender que estén todos los instrumentos escuchándose cuando estamos monitoreando con poco volumen. Tenemos que saber que va a haber instrumentos que van a ser sutilezas y que van a aparecer recién cuando subamos mucho el volumen. O tal vez sí, esos instrumentos van a aparecer escuchándolo con auriculares. Pretender que en una mezcla se escuche absolutamente todo es prácticamente un imposible. No existen discos en el mundo, por más que pensemos que suenan realmente muy bien, que se escuchen todos los instrumentos escuchando a bajo volumen. Entonces, el volumen de escucha de ciertas cosas va a aparecer cuando realmente subamos el volumen total del monitoreo del volumen que estamos escuchando la mezcla. Va a haber instrumentos pequeños, tal vez pequeñas campanitas, pequeños instrumentos de percusión, algunas cuerdas, algún teclado que esté haciendo algo sutil, que no van a estar cuando estamos escuchando a poco volumen. Tenemos que saber que vamos a sacrificar de alguna forma esos instrumentos para cuando se esté escuchando a mayor volumen. Entonces no pretendamos que cuando estamos encarando una mezcla y subiendo los volúmenes todo se escuche. Eso realmente es imposible. Cuando armamos una mezcla lo tenemos que armar en función, como dije muchas veces ya, del instrumento líder, que va a ser la voz, o del instrumento más importante, que va a ser la voz. Y otra de las cosas que tenemos que hacer
es no pretender que cada instrumento suene bien solo. Supongamos que ponemos solo tal instrumento y lo escuchamos, ese instrumento va a ir en función de otros instrumentos. Entonces, tal vez ese instrumento cuando esté sonando solo no nos agrade mucho, pero si está en función de otros instrumentos, es como tiene que ser. No todos los instrumentos cuando están solos tienen que sonar bien. Casi diría lo contrario. Hay que pensar en una mezcla que cada instrumento va a tener un pequeño lugar en esa mezcla y que tal vez cuando pongamos solo y mutiemos los demás instrumentos, ese instrumento tal vez no suene muy bien. En el caso de una voz es algo muy similar, pero le tenemos que prestar mucho más atención y ahí sí, poniéndola solo, hay ciertos parámetros que tienen que estar bien. Esos parámetros son parámetros de compresión, la voz tiene que estar pareja en la compresión, la voz tiene que estar clara. Uno de los consejos para que una voz esté clara es, por supuesto, desenmascarar y cortar la parte de graves, y alrededor de los 2000 ciclos, esto va a depender un poco de qué tipo de voz sea, de qué micrófono esté tomado, cómo esté cantando la persona y demás cosas. Pero cuando tal vez escuchamos la voz que no está muy clara, subirle unos decibeles entre los 1000 y los 4000 ciclos, repito, va a depender de cómo está la voz, va a hacer que esa voz esté un poco más clara. Sobre todo en voces que tal vez no se entienda muy bien lo que está diciendo y queremos que se entiendan las palabras y las frases que está diciendo. Es importante tener en cuenta esas frecuencias cuando estamos haciendo la mezcla. Comparar cuando estamos muteados todos los otros instrumentos y la voz sola, de que esa voz esté pareja, que se entienda lo que está diciendo, que esté clara, que esté cristalina, y luego sí comparar sola y con los demás instrumentos, para ver si mantiene esa relación. Por supuesto que los otros instrumentos van a tender a tapar bastante la voz. De ahí también depende cuánto le pongamos de delay para separar a esa voz y cómo estemos produciendo los otros instrumentos. Hay que tener muy en cuenta instrumentos que compitan con la voz, que en realidad hay muchos instrumentos que tienen frecuencias similares, eso lo vimos, pero es muy probable que tal vez existan teclados o cuerdas que están haciendo que esa voz, cuando sacamos de solo y el resto está muteado y pasamos en totalidad toda la mezcla, puede haber algún instrumento que esté compitiendo demasiado en esas frecuencias entre 1000 y 4000 ciclos con la voz. Entonces vayamos a buscar ese instrumento para tratar de darle otro tratamiento, ya sea en un plano, en un paneo o demás. Con esto quiero decir que en una mezcla hay que ir escuchando los instrumentos por separado, solos y en conjunto. Y repito, no pretender que todos los instrumentos se escuchen a bajo volumen, ni que todos los instrumentos se escuchen bien, con cuerpo, con todo, cuando están solos. Siguiendo con el concepto de lo que tiene que estar sonando bien solo y en grupo, no tratar de armar una mezcla como si fuese todo una pista para que la voz cante arriba. Una mezcla no es una especie de pista y la voz arriba. Tiene que estar todo entrelazado y compitiendo o no compitiendo entre sí. Mucha gente que por ahí no sabe, lo que hace es tratar de armar toda la base, la batería, el bajo, las cuerdas, los teclados, otros instrumentos, los coros, todo, y luego trabajar la voz encima, como si estuviésemos grabando una voz sobre una pista. Eso es un error, porque después sale todo como por separado y sale todo en realidad mal.
hay que ir balanceando entre instrumento e instrumento y entre la voz, jugando, sabiendo que la voz va a ser lo importante, pero no armar una pista y después sumarle la voz arriba, porque amalgamar e integrar esa voz después es realmente muy difícil, porque se arman situaciones de frecuencias donde habría que tener bastantes frecuencias ahuecadas en las frecuencias importantes de la voz y además en planos y demás, que realmente después se hace muy, pero muy complicado y complejo tratar de que estén unidos y amalgamados. Otra cosa importante es, como decía antes, comenzar toda la mezcla solamente con los faders y solamente con las ecualizaciones y las compresiones. E ir dejando los efectos que en un principio pueden sonar muy lindos, como las reverb y los delays y demás, u otros efectos, para cuando ya la mezcla está sonando bien. Y sobre todo no tentarse en utilizar muchos efectos. Una buena mezcla no es una mezcla que tiene muchos efectos. Tal vez en algunos estilos musicales más techno, más los estilos musicales más bailables y demás, se pueden, entre comillas, abusar un poco de efectos y demás, porque los efectos están siendo casi como un instrumento más. Pero el concepto de como el plugin le podemos poner un poquito de reverb y tenemos cientos de plugins y demás y tienen una especie de sensación de que los plugins, mientras nuestra máquina lo soporte en cuanto a capacidad de procesamiento y demás, le podemos poner más y más y más y más. Eso en absoluto va a hacer que una mezcla suene mejor. Casi diría todo lo contrario. Abusar de efectos es absolutamente contraproducente. Los efectos tienen que ser los necesarios para que suene bien y después plantearse en una posición de postproducción si queremos además agregarle algún tipo de efecto. Pero cuando le estamos ya agregando, luego de la ecualización y la compresión, una reverb y el delay, es para terminar de redondear y de sumar que la mezcla suene bien. No es que porque podamos ponerle 100 reverbs diferentes eso va a sonar mejor y le pongamos una reverb más larga, más otra corta y a otro instrumento le pongamos una mediana más una larga y otro un delay con muchas repeticiones y otra con menos taps y así mientras nuestro procesador lo permita le estemos poniendo cientos de reverbs diferentes. Eso no suma nada, realmente no suma nada. Al contrario, hace todo mucho más confuso. Vuelvo siempre al criterio de ser prolijo y utilizar lo necesario. Entonces, dejemos el concepto de más efectos para lo que es postproducción y no para hacer que suene bien o mejor. No abusar nunca de los efectos que tengamos en los plugins y demás. Algo muy importante para hacer también cuando ya tenemos la mezcla un poco más avanzada o planteada es agrupar por instrumentos o por grupos de instrumentos de diferentes formas. En realidad cada programa trabaja de diferentes formas para agrupar los instrumentos y hay diferentes formas también de agruparlos. Se puede hacer por carpetas, se puede hacer por canales de buses paralelos, agrupar por buses. Eso va a depender de cada programa, lo que permita hacer y demás. La idea es que, por ejemplo, cuando ya tenemos una batería planteada y están equiparados los volúmenes y los valores de ecualización y demás, todo el grupo de la batería, supongamos que este sea el grupo de la batería, de 10 componentes, pueden ser 8 componentes, todos esos canales ponerlos en un grupo de batería. Lo que va a pasar con eso es que
al grupo además le podemos dar una compresión aparte, una ecualización aparte a todo el grupo, o sea, a toda la batería, y supongamos que este sea el grupo de la batería. Entonces lo que vamos a hacer es que si necesitamos subir o bajar toda la batería, no tengamos que estar subiendo o bajando cada componente de esa batería. Vamos a subir o bajar la batería completa ya armada. Y además nos da la posibilidad, y esto suma a la mezcla, de ese bus de batería o canal de batería, supongamos que fuese este, darle una compresión aparte o darle un tratamiento aparte o agregarle algún efecto como puede ser una imagen estéreo que se usa mucho en las baterías, que le suma mucho a los tones, o lo que necesitemos a toda la batería y no a cada cosa por separado. Pero además eso da un control extra de poder movilizar toda la batería en el grupo de batería. Lo mismo lo tenemos que hacer, o sería recomendable hacerlo con los coros. Supongamos que tenemos los coros de los estribillos o las segundas voces y sean 4 o 5 cantantes o 3 cantantes, también armar un grupo o carpeta, eso va a depender, o bus, eso va a depender de cada programa cómo lo permita hacer, para las voces o para el grupo de los coros. Entonces vamos a agrupar los coros y a esos coros también lo más probable es que los comprimamos juntos, además del tratamiento que puede llegar a tener cada voz, en el caso de la batería también, además del tratamiento que puede llegar a tener cada parte de la batería, además le puede llegar a venir muy bien una compresión extra a ese bus o a esa carpeta o a ese grupo de batería o de voces, como puede ser un coro. Incluso podemos agrupar por rangos de frecuencias. Esto se usa mucho para todo lo que sea música más bien bailable, donde el bombo y el bajo van a tener que estar más unidos, más amalgamados. Entonces se puede utilizar otro canal extra de lo que se llama compresión paralela, pasando por un bus es una salida, el bombo y el bajo juntos. Y ahí le damos a ese bus o a esa carpeta o a ese grupo de bombo y bajo una compresión extra y una ecualización extra. Eso hace que el bombo y el bajo estén bien unidos, bien compactos y rindan mucho más. Se puede hacer utilizando el que está o duplicando la pista de bombo y bajo y darle una sobrecompresión al bombo y al bajo. Todas estas cosas van sumando, tal vez sean de niveles de mezcla más avanzados, no son del todo necesarios, pueden sumar, son cosas que se hacen habitualmente, como por ejemplo unir el bombo y el bajo en un bus extra y sobrecomprimirlo, esto se llama compresión paralela. Va a depender, como dije, del programa, de lo que permita hacer, si permite sacarlo por un bus, si permite sacarlo por una carpeta extra o un grupo extra, y trabajarlos además desde ese lugar. Luego sí, lo que vamos a hacer es en el bus de salida, y esto es importante, agregar un ecualizador. Por supuesto, acá ya sí tiene que ser estéreo. Dependiendo de las necesidades y del estilo de música que tengamos, puede ser que a toda la salida le demos una pequeña ecualización. En este caso sí tratemos de usar Q que sean más bien amplios y dejemos lo que son las ecualizaciones más extremas para la masterización posterior. Esto vendría a ser una premasterización o una premasterización en el bus de salida. Recordemos que el bus de salida es ni más ni menos por donde
van a converger todos los canales al final y es donde se está armando el estéreo final. Entonces puede ser que, dependiendo mucho también del estilo musical, cuanto más bailable sea el estilo musical, cuanto más, digamos, moderno puede llegar a ser, más tendiente a las ecualizaciones va a ser. Cuanto más acústico, menos tendiente a las ecualizaciones. Lo acústico soporta menos las ecualizaciones. Lo acústico depende más de tener muy buenas tomas que de utilizar procesos. Pero en todo lo que sea más bailable y demás, como puede ser techno, reggaetón, rock, que por más que no sea bailable, es una música mucho más densa que algo que un trío de jazz acústico. Entonces le vamos a poner en el bus de salida, tal vez lo utilicemos o no, una pequeña corrección como para tener una pre-masterización. Puede darse el caso que la masterización le hagamos nosotros mismos o que esto ya lo pasemos como, como un pre-master para el ingeniero de mastering. Entonces ahí, si lo hacemos nosotros, vamos a tener más control de lo que podemos estar haciendo o no. Entonces este ecualizador es probable que lo podamos llegar a utilizar. Si lo que tenemos que hacer es Qs chicos, o nos sentimos tentados a utilizar Qs chicos, probablemente haya un problema en la mezcla. Porque un Q chico lo que va a hacer es estar tratando de corregir algo de la mezcla. Por ejemplo, decimos, un Q chico aquí, subo y aparece más el hi-hat. Bueno, probablemente lo que tengamos que hacer es ir al hi-hat y subirle el volumen del hi-hat y no corregirlo de una ecualización posterior. Esto ya es el pre-mastering, y en el mastering también vamos a ver que si lo que tenemos que hacer es utilizar un Q estrecho es porque la mezcla está mal hecha. Si nosotros somos los que estamos haciendo el mastering y la mezcla, bueno, tratemos de en la mezcla ya corregir estos errores. Entonces, si cuando estamos haciendo la mezcla en el bus de salida nos sentimos muy tentados a corregir con Q chicos ciertas cosas, vayamos al instrumento, en este caso supongamos que fuese el hi-hat, vayamos a donde está el hi-hat y subimos un poco el hi-hat o reecualicemos el hi-hat según lo que necesitamos. Entonces, en el bus de salida lo que vamos a usar son ecualizaciones, tal vez las necesitemos, tal vez no, tal vez lo dejemos para la masterización, la ecualización, pero alguna corrección puede llegar a haber, pero siempre tratando de que sean Qs más bien tirando a grandes, en grupos de frecuencias y no para corrección de una pequeña frecuencia. Luego de este ecualizador, que repito que podemos llegar a usarlo o no, sí lo que vamos a usar es una compresión. En este caso podemos usar una compresión ya con una limitación o una compresión más sutil, dejando pasar algunos transitorios. Va a depender también mucho del estilo musical. Volvemos al mismo concepto de un estilo musical más rítmico, más bailable. Va a tener en el bus de salida una compresión un poco más fuerte. De la suite de Wave, que son los que generalmente muestro porque son los más usados, los Ultra Maximizers, el L1 y el L2 pueden ser utilizados. Podemos trabajar con los presets de Final Master y, como ya vimos, este es un compresor que tiene un make-up asignado automático, entonces cuanto más bajemos, más vamos a estar recuperando. Cualquier compresor que utilicemos acá, por más que sea el Ultra Maximizer y tal vez pongamos un compresor que pasen algunos transitorios y luego un L1 o un L2 o cualquier otro limitador que tengamos, esto va a ser dependiendo con qué estemos trabajando, a mayor poder que necesite la música, más nivel de compresión le vamos a estar dando. Igual en la masterización vamos a utilizar
la compresión. Volvemos al mismo caso que va a depender un poco si la masterización también la vamos a hacer nosotros o no. Pero todo lo que pueda llegar a ser rock pesado como heavy o todo lo que sea música bailable, como puede ser la música más techno, más reggaetón. Nombro mucho el reggaetón porque últimamente se ha puesto de moda y me hacen bastantes consultas sobre este ritmo. O el hip hop o este tipo de música, bueno, llevan niveles de compresión en el bus de salida mayores. Tienden a tener mucho menos rango dinámico. Entonces, van a tener compresiones un poco mayores. Nunca nos tenemos que pasar porque si la masterización no la vamos a hacer nosotros, después no se puede volver atrás con la compresión. Corregir una ecualización del bus de salida puede ser factible en una masterización, no es lo aconsejable, por supuesto, no es lo aconsejable toquetear con efectos porque se pierde calidad, se va degradando el buen sonido a mayor cantidad de efectos. Por eso también lo que decía antes de que no es necesario poner muchos plugins ni muchos efectos porque cada plugin va a ir destruyendo un poquito la calidad real del sonido, de lo que se considera alta fidelidad. A ritmos más, llamémosle por un lado, poderosos o que necesitan más energía, como puede ser el heavy o música más bailable, los niveles de compresión van a ser mayores. Supongamos que no querramos utilizar un limitador y querramos utilizar simplemente un compresor. Voy a volver a los wave, pero puede ser cualquier compresor, esto siempre lo voy a repetir. Vamos a hacer compresiones, por supuesto, viendo por dónde necesitamos colocar el threshold y vamos a trabajar la ecualización también con el ataque para tener un balance adecuado. El ratio, acordémonos que también lo vamos a trabajar con el release para ver si es más rítmico o menos rítmico, si necesitamos más sensación de bombeo. Igualmente esto sería como una pre-masterización. No recomiendo hacer una masterización directamente en el bus de salida de un multipistas. Sinceramente una masterización tiene que ser, a mi modo de ver y al modo de ver de muchos ingenieros y demás, luego, tiene que ser tratado luego y no en el mismo proceso de la mezcla, solamente colocando una compresión y una ecualización en el bus de salida. Tenemos que hacer la masterización, tenemos que tratar de hacer la masterización luego en algún editor de audio como puede ser el Soundforge o puede ser el Wavelab o el Cool Edit o alguno que podamos trabajar en estéreo ya los masters y la masterización y sobre todo donde podamos utilizar medidores de espectro y analizar bien diferentes frecuencias y ver bien todo lo que sea curvas de Fletcher and Munson y demás temas que vamos a ver en masterización. Pero sí es aconsejable darle una compresión entre sutil y más fuerte dependiendo del ritmo y el estilo musical en el bus de salida para ya llegar a la masterización un poco más parejos y un poco más comprimidos. Pero siempre también esto tiene que ser sutil, no pasarnos de compresión, porque no podemos volver atrás con una compresión donde nos pasamos. Siempre, como dije anteriormente, una buena mezcla es una sucesión de pequeñas cosas bien hechas, una sucesión de pequeños aciertos, y este es uno más. En el bus de salida, colocar una pequeña compresión o una compresión mayor según la necesidad, según lo que querramos producir, según el estilo musical que estemos haciendo. Si es algo más acústico y necesitemos más rango dinámico, tal vez ni siquiera coloquemos un compresor, pero en todo lo que sea más sonidos o música más enérgica, colocar un compresor en el bus de salida viene muy bien. Si bien cada vez aparecen software, programas
con más posibilidades, mejores, con más cosas para hacer, como lo que acabo de nombrar de diferentes formas de envíos de buses y asignación de carpetas o agrupar en grupos diferentes instrumentos, y cada vez se puede hacer mejor ese tipo de cosas. En realidad, con todo lo que vimos hasta ahora, no es necesario tener las últimas versiones del último programa en absoluto. Esto no asegura una mejor mezcla ni mucho menos. Y si bien hay muchas otras técnicas para aplicar en una mezcla, que va a depender un poco también del estilo musical, puede haber muchos trucos o tips que cada ingeniero puede tener, y además cada, cada persona que se acerca a la música y hace su propia mezcla va aportando diferentes cosas. Lo importante es saber las cosas básicas, y sobre las cosas básicas poder ir sumando y creando diferentes cosas. Con todo lo que vimos hasta ahora es suficiente para poder hacer una mezcla a nivel profesional y que suene bien. Repito, si bien hay otras cosas, hay otros tips, hay otros consejos que se pueden dar, hay otras formas de trabajar instrumentos, agregándole ciertas cosas y sacándole otras. Lo habitual lo hemos visto en este curso, y con lo que vimos hasta ahora se puede hacer una excelente mezcla a nivel profesional, y no es necesario o, o no es imprescindible tener muchos más conocimientos de los que vimos hasta ahora. Con los conocimientos que vimos hasta ahora podría decirse que es suficiente para lograr una muy buena mezcla. Siempre existen nuevas cosas, siempre existen más cosas para aprender, siempre se pueden ir sumando conocimientos. El mundo de la grabación, de la mezcla y del mastering es de infinitos conocimientos, siempre se aprende más, siempre se suban más conocimientos, pero repito que con lo que vimos hasta ahora alcanzaría, o son los conocimientos más habituales o que más se usan en mezclas a nivel profesional, o en mezclas para tener un rendimiento y un sonido a nivel profesional.